Reconocimiento. Alcalde Jorge Rodríguez ratifica que oficialismo cumplirá acuerdos del diálogo. Sin triunfalismos, gobernador Enrique Capriles dice que no se puede hablar de logros hasta que no se vean concretados los acuerdos. Sentencia. Gobernador Tarek El Aizami exhortó a la directiva de la Asamblea Nacional desincorporar a los diputados de Amazonas. Agenda. Partido Primero Justicia llama a retomar las protestas pacíficas para presionar los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo. Exigencias. Transportistas caraqueños protestaron por el rezago del precio de la tarifa del transporte urbano. Solo $1. Donald Trump renunciará a su salario de $400,000 anuales como presidente. Por otra victoria, la Vinotinto ya está en Quito para un nuevo choque de eliminatorias. Emotivo concierto. Sting rinde tributo a las víctimas de los atentados en Francia al cumplirse un año. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Lirio Pérez Petit y un servidor Gregorio Rojas Flores estamos listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela. De inmediato nos trasladamos al estado Trujillo. En esa entidad, nuestra corresponsal, Rangira Briceño, nos trae información sobre las recientes lluvias. Adelante, Rangira, buenos días. Buenos días, amanecemos desde el estado Trujillo con un balance de las lluvias. Según Francisco Briceño, director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del Estado, 5 municipios se vieron afectados y un total de 11 familias. Hasta ahora, organismos de seguridad se encuentran desplegados en estos municipios, tratando de ayudar a las familias que han resultado afectadas. El pronóstico del tiempo es que las lluvias continuarán en los próximos días para el estado Trujillo, según las autoridades. De TV Trujillo, Rangira Briceño, para Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Rangira. Continuamos ahora con los estados Carabobo, Mérida y Miranda. Allá hay información del sector transporte. El primer contacto es para Randolfo Blanco. Randolfo, buenos días. Buenos días, estudiantes de la Universidad de Carabobo y transportistas rechazan la eliminación del pasaje estudiantil. Consideran que con esta medida lo que se está provocando es una confrontación entre ambos grupos. Exigen la restitución inmediata de la venta de los tickets mientras se busca otro sistema que beneficie a ambos grupos. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Muy buenos días. Bachilleres de la Universidad de los Andes continúan exigiendo al sector transporte que se respeten los acuerdos a los cuales se han llegado que permitan que el estudiantado goce del beneficio del pasaje estudiantil sin mayores inconvenientes, ya que se ha anunciado que el Ejecutivo Nacional ha cancelado a los transportistas lo correspondiente a los meses de noviembre y diciembre. Demandan mayor servicio, mejor servicio y mejor trato no solo con los universitarios, sino con todo el sector estudiantil en general. Desde el Estado Mérida, en la Cámara de Luis Rondón, Raquel Alarcón, Noticiero Venevisión. Buenos días, gracias por el contacto. Con la incorporación de trenes de última generación al sistema de transporte masivo Metro Los Teques, se ha incrementado la movilidad de los habitantes en los Altos Mirandinos. Así lo informó el presidente del sistema, Farid Fraija. Precisó que 7 trenes Metrópolis ya están prestando servicio comercial, disminuyendo en un 40% el tiempo de espera de los usuarios y aumentando en 80% la capacidad de traslados. Asimismo, explicó que incorporaron guardias patrimoniales que garantizan el correcto uso del subterráneo. Se conoció por otra parte que los trabajos para conectar a los 3 municipios de la subregión mirandina continúan. Desde la ciudad de Los Teques, en el estado Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Gracias, Alberto. Nos vamos a los estados Táchira y Monagas. El primer contacto es para nuestra corresponsal, Mariné Glor. Mariné tiene información sobre la reciente reducción en los precios de la gasolina. Adelante, Mariné, buenos días. Hola, buenos días. Desde el pasado fin de semana y por solicitud del gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, PDVSA redujo en 50% el precio del combustible en las estaciones de servicio alternativas. El litro de 91 octanos de 594 quedó en 300 bolívares y el de 95 de 688 bajó a 330, mientras que el gasoil quedó en 355 bolívares por litro. Autoridades gubernamentales y del área energética acordaron su
sumar una bomba al sistema alternativo. Con esto existen 98 estaciones a precio subsidiado, 5 estaciones alternativas y 10 especiales o exclusivas de precio internacional. En Táchira, Marineglot, Noticiero Venevisión. Buenos días, amanecemos desde el estado Monagas, específicamente desde el municipio Maturín. Y es que los trabajadores petroleros de la entidad manifestaron su rechazo a la suspensión por cuarta vez de las elecciones de Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, la cual estaban pautadas para el 7 de noviembre. Asimismo, informaron que la Comisión Electoral hasta la fecha no se ha pronunciado con respecto a la suspensión de estas elecciones. Hicieron un llamado al CNE, en especial a su presidenta Tibisay Lucena, para que asuma una posición responsable en función de la suspensión del proceso de elección. De igual forma, César Mudarra, coordinador del Movimiento Petrolero 1 de octubre en el estado Monagas, solicitó que depuren el padrón electoral, donde destacaron que hay más de 7.000 miembros de la nómina ejecutiva de PDVSA y sean incluidos los más de 32.000 trabajadores de la industria petrolera de la nómina contractual, quienes están siendo excluidos dentro del proceso de elección. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Alexis. Seguimos ahora con los estados Cojedes, Vargas, Zulia y Delta Amacuro. Y el primer contacto es para Gregory Brusual. Él nos trae información en materia gubernamental. Buenos días, Gregory, adelante. Buenos días. En Cojedes, la vicepresidenta para el socialismo territorial, Erika Farías, supervisó los trabajos de remodelación de viviendas que se llevan a cabo en el sector La Floresta del municipio Tinaquillo, en el marco de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. La también ministra para las comunas informó que en esta comunidad se realizan mejoras en más de 380 casas, además de limpieza de caños y quebradas y la construcción de un parque biosaludable. Por su parte, la gobernadora Margaut Godoy informó que durante este 2016 estiman culminar la rehabilitación de unas 1.000 viviendas en Tinaquillo y más de 4.000 en toda la entidad, con reparaciones de fachadas, techos, ventanas, puertas y pintura en general. Desde el estado Cojedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión. Muy buenos días, amanecemos acá en el estado Vargas, donde la gobernación de la entidad hizo entrega de 10.800.000 bolívares, beneficiando a más de 12 niños y niñas de la entidad para ser operados en el Hospital Ortopédico Infantil de Caracas. En este sentido, el primer mandatario regional, Jorge Luis García Carneiro, destacó que los beneficiados también recibirán tratamiento postoperatorios y otros materiales requeridos por los pacientes. Igualmente señaló que para finales de año se espera que sean entregados más de 6 millones de bolívares en ayudas médicas y económicas. En la Cámara de Martín Hernández, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Buenos días. En el estado Zulia, la alcaldía de Maracaibo inició un plan de limpieza integral denominado Navidades 2016. Ricardo Buscán, presidente del Instituto Municipal de Aseo Urbano, informó que las acciones de saneamiento se harán con mayor énfasis en el casco central, en el sector La Curva de Molina y Cuatricentenario de la ciudad. Señaló que la jornada de limpieza, en la que se invirtieron más de 30 millones de bolívares, contará con 450 hombres del barrido manual y maquinaria especializada, además de 10 unidades compactadoras. Las autoridades municipales estiman recolectar para los meses de noviembre y diciembre de 150 a 300 toneladas de desechos sólidos. En el estado de Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Buenos días, amanecemos en Paloma, sector San José, municipio Tucupita, donde los habitantes claman por ayuda gubernamental. En esta comunidad abunda la maleza desde hace 7 años y a pesar de las solicitudes a los entes correspondientes aún no obtienen respuesta. Por otro lado, tampoco cuentan con agua potable ni servicios básicos. Expresan que tienen aprobado un proyecto para la construcción de 12 viviendas, pero necesitan la titularidad de las tierras para su consolidación. Hacen un llamado a los representantes de la misión Barrio Nuevo Tricolor para realizar desmalezamiento en el sector. Desde Tucupita TV, en la cámara de Brian Martínez, reportó Ángel Marcano para el Noticiero Venevisión. Ángel, muchas gracias. Finalizamos nuestro recorrido en los estados Guárico y Yaracuy. Lo hacemos con información en materia de seguridad. Y el primer contacto es para Eliezer Hernández. Adelante, Eliezer, buenos días. Hola, buenos días. En el estado Guárico amanecemos desde la sede de la Comandancia de la Policía Regional, donde el secretario de Seguridad Ciudadana, comisionado Juan Delgado Gaspar, anunció que 4 personas resultaron abatidas durante la reciente semana. Esto en distintos hechos registrados tanto en el municipio Miranda como también en El Socorro. En el primer hecho, 3 personas habrían secuestrado a un transportista y luego de darle la muerte se conoció de esta información y en caliente se originó un enfrentamiento entre estas personas y los funcionarios policiales, lo que trajo como consecuencia la muerte de estos antisociales. Además, el secretario de Seguridad
Seguridad también dijo que el comisionado Héctor Castillo en días pasados habría recibido 3 impactos de bala al momento en que se resistió al robo de su arma de reglamento. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. En el internado judicial de San Felipe fue capturado un ciudadano perteneciente a la Coordinación de Deporte del Ministerio para el Poder Popular del Servicio Penitenciario, cuando pretendía introducir 2 panelas de droga conocida como marihuana. Esta acción fue gracias al incremento de la seguridad y control por parte de la Guardia Nacional Bolivariana para evitar ingresos de material y sustancias prohibidas. Por su parte, el general de brigada Rojas Eugenios dio información sobre el operativo Navidad Segura 2016, que hasta el momento tiene 21 ciudadanos capturados, 16 armas incautadas, 6 ciudadanos solicitados, 9 vehículos recuperados y 2 kilos 900 gramos de drogas incautadas solamente en lo que va desde que se inició este operativo de seguridad. De Yaravisión, reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión. Gracias, Joel. Y de esta forma finalizamos nuestro recorrido para conocer cómo amanece cada entidad de Venezuela. Y seguimos. Jorge Rodríguez, vocero nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguró que apelarán a la erradicación del lenguaje del odio por parte de los voceros de la oposición en favor del diálogo nacional. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. Señaló Rodríguez que los políticos que profesan los discursos de odio han arremetido contra los representantes de la MUD en las mesas de diálogo. Uno ve las expresiones con las que se han dirigido a estas personas que estuvieron en la mesa de diálogo y que llegaron junto a nosotros a estos acuerdos y nota cuán profundo han inoculado, han infestado en algunas mentes de mujeres y hombres venezolanos el odio. Para que pueda llegarse a acuerdos concretos es preciso el reconocimiento de las partes, indicó el representante del PSUV. Nosotros reconocemos a la MUD como una fuerza política. No pedimos sino reciprocidad, ser reconocidos, que se desmantele para siempre el discurso del odio, del racismo, de la misoginia. Los integrantes del Buró Nacional del Partido de Gobierno señalaron que es saludable que la MUD y el PSUV se hayan puesto de acuerdo en el reclamo territorial por la Guayana Esequiba, así como en la exigencia para la derogación del decreto que declara a Venezuela como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Desde la Quinta Anauco, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. A juicio del gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, no se puede hablar de logros hasta que no se vean concretados los acuerdos. Advirtió que la lucha por el revocatorio y el derecho al voto sigue más vigente que nunca. Maoli Aldana nos cuenta más. Si a nosotros los venezolanos nos da la gana, por ejemplo, de hacer el revocatorio en febrero del año que viene, si fuera el caso, porque queremos cambiar a la cabeza del gobierno, más allá de la discusión constitucional, que pudiéramos abrir un debate sobre la posibilidad que tiene la Asamblea de que la falta absoluta en cualquier momento lleve a un nuevo proceso de elección. Lo podemos hacer. Yo le apuesto al escenario de que los venezolanos movilizados, cada quien defendiendo su derecho, logremos el proceso electoral, lo logremos. Obviamente tenemos el tiempo en contra, porque nadie va a estar cayéndole a coba a la gente. De la fecha estamos 14 de noviembre y no se ha logrado. Entonces yo voy a hacer una propuesta con ese tema. Capriles además criticó la extensión del decreto de emergencia económica. Cuando él decreta, prorroga el decreto de emergencia, es obvio que él ya le está dando una patada a lo del sábado. Es obvio que a ver qué opina Monseñor Cheli, porque ese decreto es inconstitucional. Enrique Capriles consideró que hoy más que nunca los venezolanos deben salir a luchar por sus derechos políticos y que solo un cambio de gobierno logrará un cambio de modelo económico. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. El gobernador del estado Aragua, Tarek El Aissami, exhortó al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, a acatar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la cual ordenó desincorporar este martes a los 3 diputados impugnados del estado Amazonas. A través de su cuenta en Twitter, El Aissami persistió en que la mesa de diálogo es el punto de inicio para el reconocimiento de las partes a fin de preservar la paz de los venezolanos. Del mismo modo, el mandatario regional rechazó que la oposición busque convertir las conversaciones en una competencia antichavista y no de debate político. Freddy Guevara, coordinador nacional encargado de Voluntad Popular, reiteró que se debe retomar el juicio político del presidente Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional. Y también lograr un verdadero cumplimiento de la Constitución para que el país pueda convivir en paz. ¿Voluntad Popular cree que no tiene que haber diálogo? No.
¿Voluntad Popular cree que hay que levantarse la mesa? No. Lo que cree Voluntad Popular y lo que cree Leopoldo López es que la única manera de que aquí se logre realmente una salida en el marco de la Constitución es si el pueblo ejerce la presión. Y el pueblo tiene que ejercerla a través de los dos espacios que ya ha conquistado. La Asamblea Nacional, que la ganamos el 6 de diciembre, y eso depende absolutamente de nosotros desde la unidad, para que desde este espacio retomemos el juicio político a Nicolás Maduro y desde las calles, con una gran rebeldía democrática. A juicio de Guevara, el gobierno está utilizando el diálogo para ganar oxígeno y desmoralizar a la oposición. Porque un diálogo puede tener dos versiones. La versión que quiere el gobierno, que es ganar tiempo y oxígeno, y la versión que quiere la población, que es encontrar una salida pacífica a esta crisis. Entonces, para que esto se dé, nosotros tenemos que entrar con una posición de fortaleza, con una posición de saber y asumirnos mayoría. Porque es que nosotros a veces sentimos desde Voluntad Popular que no todos nuestros compañeros de la unidad asumen o nos creemos el cuento de que realmente ganamos y que tenemos el 80% de la población queriendo cambio. Enfatizó que la movilización en la calle pacífica y contundente dará las condiciones para realizar a través de unas elecciones un cambio de gobierno. Earle Herrera, diputado ante la Asamblea Nacional por el PCV, aseguró que la MUD debe ir urgentemente a un proceso de diálogo interno para llegar a un acuerdo. Y además poder sentarse con el gobierno para buscar soluciones a los problemas que afronta el país. Así como a principios de año le ofrecieron 6 salidas al país, referéndum, enmienda, abandono del cargo, renuncia. Asimismo, ahora cuando se sientan a esta mesa, bueno, desde afuera hay sectores de la propia mesa de la unidad que se consideran excluidos, que a mí no me metieron, que yo no estoy de acuerdo con dialogar nada. Y eso, por supuesto, incide en las conversaciones que se están llevando a cabo. Herrera afirmó que en Venezuela no hay una crisis humanitaria, pues a su juicio, el país con las mayores reservas petroleras del mundo no puede estar en esa condición. Indicó que el gobierno no se ha negado a recibir ayuda internacional. Venezuela no se ha negado, ni el gobierno, a recibir todo el aporte o toda la ayuda que se pueda dar, pero cuando tú utilizas la expresión canal humanitario y dices que hay una crisis humanitaria, en el derecho internacional se entiende que cualquier país puede intervenir para ayudar. Entonces, esa expresión en el derecho internacional, crisis humanitaria, en Venezuela eso no existe. Sobre la anulación de la reforma de la Ley de Telecomunicaciones, aseguró que el instrumento es inconstitucional por su contenido y el manejo del espectro radioeléctrico está a cargo del Ejecutivo. Representantes del partido Primero Justicia llamaron a retomar las protestas pacíficas para presionar los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo. Diana Martínez con más información. El diputado Juan Requesens expresó que la posibilidad de realizar elecciones en Amazonas no es un doblegamiento de la MUD, sino una oportunidad para reafirmar la mayoría del poder parlamentario. ¿Qué es justo que tengamos que hacer las elecciones en Amazonas? Claro que no lo es, pero nosotros a través del voto vamos a ganar los 4 diputados de Amazonas y el TCJ no tendrá más excusa para poder reconocer a la Asamblea Nacional. Por su parte, Miguel Pizarro señaló que hay que poner en duda la intencionalidad de los acuerdos aceptados por el gobierno. Dependerá de que el gobierno cumpla su palabra. Ahí es donde está cifrada nuestras esperanzas. Nuestras esperanzas están cifradas en que esos tiempos los utilicemos para presionar los resultados que todos sabemos que necesitamos y que merecemos. A propósito del llamado a mantenerse en las calles, los voceros de Primero Justicia convocaron a una movilización este próximo jueves ante la emisora apostólica denominada la Marcha de los Récipes, en la que exigirán la inmediata apertura del canal humanitario acordada en el proceso de diálogo. Diana Martínez, Noticiero Venevisión. Amigas y amigos, 7:20 de la mañana, hacemos nuestra primera pausa. Ya regresamos con más información. (7:25). La dirigencia del partido Podemos aseguró que desconoce que en la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición se haya acordado realizar nuevamente elecciones en Amazonas. Yo leí el comunicado oficial y ahí no se especifica que efectivamente se hayan convocado elecciones en Amazonas. Las elecciones en Amazonas se convocarán o serán convocadas formalmente cuando el Consejo Nacional Electoral, dentro de su cronograma electoral, así lo defina. El secretario general de Podemos, Gerson Pérez, presentó el listado de la conformación del partido y denunció que dirigentes de la organización intentan torpedear internamente a la organización.
Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD, aseguró que la participación de la unidad en las mesas de diálogo es para lograr que se convoquen elecciones adelantadas. Negó que la oposición esté dándole un respiro al gobierno porque están conscientes que la solución a la crisis es por la vía electoral. El tema no es lo que diga Maduro, tampoco el tema es lo que diga la MUD. El tema es lo que diga el pueblo venezolano. Y para que esta crisis se resuelva por lo que diga el pueblo, es necesario convocar una consulta electoral. ¿Cómo? Muy sencillo, que nos devuelvan el referendo revocatorio o que se convoque una elección presidencial adelantada. Para eso es precisamente la mesa de diálogo. Oxígeno a este gobierno. Mira, la realidad económica hace que esta mayoría, que hoy es del 80%, lo que hace es crecer. La realidad es que tenemos que articular la forma, tenemos que construir la manera para producir el cambio sin que sea violento. Torrealba asegura que para conseguir un cambio es importante la presión popular. Aquí se reactiva la agenda de calle. Repito, sin calle activada no va a haber cambio. Ahora, una cosa es tener una agenda de calle y otra cosa es la ilusión de una marcha suicida. Yo creo que aquí hay razones de sobra para que todos los sectores del país estén protestando. Lo importante es que todas esas protestas estén articuladas y tengan claro que todas deben terminar en la exigencia de la solución electoral, porque sin cambio de gobierno aquí no hay solución para el problema de ningún sector. Torrealba considera que el gobierno intenta confundir a los venezolanos utilizando supuestas divisiones internas en la coalición opositora. Afirmó que el bloque está unido porque su objetivo es luchar por la democracia en el país. Conindustria aseguró a través de un comunicado que de existir un sabotaje a la economía nacional, este no proviene del sector productivo. La institución reiteró que es a quien menos le conviene este tipo de actos. De esta manera, la Confederación fijó su posición respecto a la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición instalada el pasado 11 de noviembre. En el mismo documento, Conindustria señaló las frecuentes persecuciones a las actividades privadas, además de las políticas que han generado el cierre de unas 8.000 empresas durante los últimos 17 años. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, instaló el taller protocolo de Bogotá sobre calidad de datos de homicidios para América Latina y el Caribe. El objetivo es unificar criterios para evaluar la fiabilidad y transparencia de las estadísticas manejadas en el país sobre este delito. Ortega Díaz afirmó que el homicidio constituye uno de los indicadores más completos para medir los niveles de violencia de una población y destacó que es fundamental plantearse como meta principal la recolección de estadísticas y datos confiables. Indicó además que es necesario un diagnóstico previo para desarrollar planes de reducción de homicidios o prevención de delitos en general. El Ministerio Público trabaja en la recolección de datos no solo relacionados con homicidios, sino también de otros delitos. Vamos a una nueva pausa. En breve, volvemos con más información. Transportistas de algunas rutas de Caracas protestaron por el rezago del precio de la tarifa de transporte urbano, entre otras exigencias del gremio. Los conductores solicitan al gobierno nacional que autorice el aumento del pasaje, que según ellos fue establecido en 80 y 100 bolívares para noviembre y diciembre. Además piden que se esclarezca la situación del subsidio estudiantil. Durante la protesta, grupos de motorizados identificados con el oficialismo dispersaron a los choferes, quienes detuvieron sus unidades a las puertas del Ministerio de Transporte, ubicado en la avenida Francisco de Miranda del municipio de Chacao. No puede ser que usted venga a querer partirnos los vidrios. Esto es una lucha justa, una lucha justa. No queremos caer en conflicto con ustedes, pero tampoco vamos a ser débiles. ¿Dónde están los insumos? ¿Dónde están los repuestos? Que solo se los quieren entregar al Frente Bolivariano de Transporte. Es que nosotros no somos transportistas, señor ministro. Agregaron que constantemente son víctimas del AMPA, además de ser afectados como cualquier habitante del país por los elevados niveles de inflación. El ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Ricardo Molina, prometió que el subsidio al pasaje estudiantil se mantendrá. Según Molina, el Ejecutivo protege los derechos de los estudiantes. Sin embargo, evalúan el método para el pago del pasaje. ¿Qué estamos haciendo? Revisando en conjunto
todo el trabajo, todo el programa del pasaje estudiantil para transparentarlo, para no depender de empresas transnacionales, para no depender de bases tecnológicas inaccesibles ni por los estudiantes, ni por los transportistas, ni por las instituciones del gobierno revolucionario, sino que todas y todos sepamos cómo es que se conforma. Así lo informó luego de una reunión con representantes del transporte, donde dijo que el Ejecutivo ha cumplido con el pago de 2.945 millones de bolívares de líneas de 17 estados y el Distrito Capital referente al subsidio del pasaje estudiantil. El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, Hasler Iglesias, entregó al ministro Molina un documento en el que muestran su preocupación por la situación del pasaje estudiantil. Informó que luego de conversaciones con las autoridades ministeriales se acordó la incorporación de la representación estudiantil en una mesa de diálogo con el sector transporte y gobierno para definir todo lo concerniente con el subsidio a los estudiantes en el precio del pasaje para el próximo año. La preocupación de nosotros es qué ocurre en el mes de noviembre y en el mes de diciembre mientras se llegan a estos acuerdos. La preocupación de nosotros es que en noviembre y diciembre el estudiante no tenga la garantía de montarse en la unidad porque el transportista no tenga la garantía de que les van a pagar por cada estudiante que traslade. Destacó que el ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Ricardo Molina, le informó que existe un acuerdo al respecto, pero señala que deben ser los transportistas quienes lo anuncien y respeten el traslado de estudiantes con el respectivo cobro preferencial. Amigas y amigos, 7:37 minutos de la mañana. Ahora revisamos cómo se encuentra el tránsito. Y lo hacemos a través de nuestra cuenta @tráficoBB. Revisamos primero información de la autopista Valle Coche, que tiene retraso desde antes del distribuidor La Bandera hasta Los Chaguaramos, sentido Plaza Venezuela. En otro mensaje leemos la Prados del Este con retraso desde antes de Santa Fe hacia el centro. También cola desde el helipuerto subiendo a Caracas por la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, bajando a Guarenas, buen tránsito. Y por último, otro mensaje reporta que la intercomunal de El Valle tiene retraso desde el cruce con la calle El Palmar hacia el terminal de La Bandera o el distribuidor La Bandera. Paciencia entonces a los que se trasladan por la intercomunal del Valle y también por la autopista Valle Coche. Mucha prudencia detrás del volante. Amigas y amigos, hacemos otra pausa. Ya venimos con más. Continuamos. En Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump renunciará a su salario de $400,000 anuales como próximo mandatario de ese país. El empresario neoyorquino anunció dicha decisión durante una entrevista en el programa 60 Minutos del canal CBS. Trump solo cobrará $1 al año, lo cual representa la cantidad mínima que debe recibir por ley. El magnate también envió un mensaje a sus seguidores para que dejen de hostigar a las minorías. Rechazó las recientes agresiones hacia latinos y musulmanes. El gobernante electo reiteró que buscará unir a su nación. Amigas y amigos, revisamos información deportiva porque Venezuela ya está en Quito para un nuevo choque de eliminatorias, esta vez ante la selección de Ecuador. El batallón patrio, que desde el viernes se encuentra en la capital de ese país, realizó sus trabajos tácticos en el Estadio Casablanca, hogar de la Liga de Quito, y en la noche de este lunes reconoció el terreno del Estadio Atahualpa, escenario del choque del martes. Vamos a afrontar el partido de la mejor manera, de poder controlar a Ecuador, que es un rival muy fuerte. Sus laterales, sus extremos, su delantero, todos son muy fuertes, que lo han venido demostrando y bueno, y nosotros vamos a planearlo de la mejor manera. Nosotros trataremos de defendernos bien y después hacerles daño porque tenemos jugadores también importantes con velocidad adelante y lo más importante en este tipo de partidos es ir creciendo durante el partido porque sabemos las dificultades que presenta la altura. Venezuela salió del último lugar del proceso eliminatorio el pasado jueves tras derrotar a Bolivia 5-0 y llegar precisamente a 5 unidades. Amigos, buen día, soy Carolis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con Sting, quien le dio vida al Bataclan. Un año después de los atentados del 13 de noviembre, la música volvió a sonar este sábado en el Bataclan, de la mano del cantante en un emotivo concierto que comenzó con un minuto de silencio por las 90 personas asesinadas allí.
El show duró 1 hora y media y numerosos espectadores se abrazaron unos a otros y aplaudieron largamente, celebrando tanto la presentación del cantante británico como el renacimiento de la sala parisina. Sting dijo que se trataba de festejar la vida con música, en memoria de las personas que ya no podían estar ahí. Y seguimos con Brad Pitt y Angelina Jolie porque parece que la pelea entre las celebridades no termina. La polémica desatada tras el divorcio de la expareja cada día aumenta. El enfrentamiento entre ellos para obtener la tutela de sus 6 hijos ha originado una serie de rumores sobre unas grabaciones que el actor tendría en su poder y que podrían afectar la imagen de la famosa actriz. Fuentes cercanas aseguran que Brad podría perjudicar la imagen de Angelina con estos audios. Las cintas serían absolutamente explosivas y aunque el actor no quiere complicar las cosas, serían una opción si el equipo de Jolie continúa desacreditándolo para que se le dé la custodia conjunta. We have 6 kids, 15-year-old Maddox, adopted from Cambodia, 12-year-old Pax, adopted from Vietnam, 11-year-old Zahra, adopted from Ethiopia, and 10... Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros, les deseo feliz mañana y los espero en la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Gracias, Carelis, te vemos al mediodía. Al regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña Alberto Folmer, presidente de la Fundación Santa Teresa. Con él conversaremos en breve. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, como lo anunciamos antes de ir a la pausa, hoy nos acompaña en entrevista a Venevisión Alberto Folmer. Él es el presidente de la Fundación Santa Teresa. Bienvenido. Muchísimas gracias, Lirio, por esta invitación. Gracias a usted por estar aquí. Dudo que haya personas que todavía no sepan lo que es Proyecto Alcatraz, pero para quienes todavía no lo saben, cuéntenos sobre esta iniciativa que ha logrado rescatar de la delincuencia a jóvenes de un municipio del estado de Aragua, ese de los Chaguaramos que uno ve cuando pasa por la ARC. Así es, allá en la Hacienda Santa Teresa. Mira, el Proyecto Alcatraz arranca en 2003 a raíz de un asalto a mano armada y a raíz de eso decidimos ofrecerles trabajo para reponer la falta. Después de eso viene todo el resto de la banda, después reclutamos la banda enemiga, después ellos logran hacer las paces y a partir de ahí empezamos a recibir banda tras banda del municipio de Revenga. Y básicamente ofreciéndoles una oportunidad de trabajo, una oportunidad de proyectarse a largo plazo, a mediano plazo, de tener una visión en su vida. Y entonces al final de ahí, de alguna forma de ahí salió un programa de rehabilitación de delincuentes. Después de eso entramos a las cárceles, entramos a Tocorón primero, después a la PGB, luego fuimos invitados a la Fénix, en Barquisimeto, otra cárcel, y después en el Rodeo 2. Y de alguna forma el rugby ha sido la plataforma para justamente enseñar una serie de valores para tener éxito en la vida. De eso se trata el Proyecto Alcatraz. ¿Cómo lo han logrado? ¿Cómo se hace para unir en un terreno a personas que cometieron delito y que están en un centro de reclusión justamente privadas de libertad? ¿Es posible? ¿Cómo? Totalmente. Bueno, yo siempre digo que hablando se entiende la gente. Cuando nosotros entramos a la cárcel, entramos justamente porque habían algunos muchachos del Proyecto Alcatraz que estaban adentro de Tocorón y pidieron que lleváramos el rugby. El rugby nosotros cuando lo enseñamos no solo lo enseñamos como una disciplina deportiva, sino como una forma una filosofía de vida, con ciertos valores que son la disciplina, el trabajo en equipo, el espíritu deportivo, el respeto y al final el valor más importante que es la humildad. Entonces, con ese deporte hemos logrado enseñar esos valores y es impresionante como empiezas a ver unos cambios de actitudes muy importantes. Y para nosotros, una de las cosas que hemos aprendido en Alcatraz es que uno no se puede quedar ni en el presente ni en el pasado. Tiene que proyectarse hacia el futuro y olvidarse un poquito de ese pasado que tienen ellos y tratar de ver cuáles son los proyectos tangibles que uno puede ayudarlos a ellos a construir y fuera de... incluso imaginarse fuera de las rejas de ese centro de reclusión y que sea algo productivo tanto para ellos como para su familia, para su comunidad. Cuéntenos sobre este torneo próximo que lo tenemos este fin de semana. ¿Qué va a ocurrir? Pero no solamente en el terreno, también en las tribunas. Mira, yo creo que este año va a ser algo extraordinario. Vamos a tener como 3 eventos en uno,
Tenemos el torneo de 7, que siempre hemos tenido de hace 20 y tantos años. Vamos a tener una carrera de 7 kilómetros con 7 obstáculos. Y después vamos a tener un evento de un tercer tiempo, que va a ser el tercer tiempo más grande yo creo que de Venezuela seguro y quizás de la región, donde vamos a tener a 7 artistas que van a estar justamente tocando, ¿no? Y los 3 días, el 18, 19 y 20 de noviembre del torneo que vamos a tener de 7, vamos a tener 44 equipos, de los cuales 4 equipos son carcelarios. Ellos justamente van a estar inaugurando los juegos el viernes. Y después vamos a tener 40 equipos, nunca había sido tan grande, que se van a estar disputando la Copa Santa Teresa 7 este año. Entonces creo que va a ser muy divertido, van a ser como 3 actividades en uno que van a llamar mucho la atención. La Hacienda Santa Teresa justamente está cumpliendo 220 años. Usted como empresario, como promotor de la actividad social para lograr el progreso, ¿cuál cree que debería ser el rol del sector privado en la coyuntura actual de Venezuela? Mira, el rol del sector privado es como, bueno, su primer función es generar empleo. Generar empleo es también generar riqueza, es ofrecer productos y servicios para su país y incluso para poder, creo que también deberíamos estar exportando como sector productivo. Creo que es como el tejido que de alguna forma teje una sociedad, ¿no? El sector privado debería ser justamente eso. Creo que el sector privado lo que tiene que hacer es trabajar y producir, generar empleo, generar riqueza. Ahora le voy a pedir que hagamos un ejercicio de imaginación. Ese haber logrado resolver por la conciliación, conversando, esa invasión a unas tierras sin necesidad de que mediara el uso de la fuerza pública ni ningún organismo de seguridad, lo ha hecho merecedor incluso de reconocimientos internacionales relacionados con el tema de la resolución de conflictos. Si yo le pusiera el hipotético caso de que usted es un facilitador y tiene de un lado a la oposición venezolana y del otro lado al gobierno nacional, ¿qué sugeriría que se debe hacer? Bueno, la pregunta es como muy actual, ¿no? Yo creo que lo que yo sugeriría sería proyectarnos al 2030 y justamente pensar en cuál es la Venezuela que queremos en ese año, en el 2030, cómo nos imaginamos a Venezuela en el 2030 y a partir de ese momento ver cómo se reconstruye hacia atrás y cómo todos los venezolanos pueden participar de esa visión. Nuevamente, o sea, cuando yo pienso en Alcatraz o por ejemplo en esa invasión que fue Camino Real en el año 2000, el líder de la invasión era un muchacho, un señor que se llama José Omar Rodríguez, que participó en el golpe del 92, era compañero de armas del presidente Chávez. Y por supuesto que nos veíamos como rivales, nos veíamos como adversarios. Resulta que cuando empezamos a definir cuál era esa visión que teníamos a largo plazo, cuál era la visión que nosotros veíamos en qué se iba a convertir esa invasión, al final decidimos que se iba a convertir en una urbanización. Esa visión, parece mentira, una vez que tú lo visualizas ya existe. Y entonces esa visión empezó a que de ambos lados, aún siendo adversarios, nos pusiéramos a trabajar juntos en ese propósito común. Al ponernos a trabajar en ese propósito común, empezó a generarse una relación de respeto, aún siendo de adversarios, pero después de cerca de año y medio trabajando, un día él me pide que yo sea, que sea el padrino de su hijo, que por cierto mi ahijado se llama Hugo Rafael. Y hoy en día somos compadres, trabajamos juntos, ya después de varios años, él después pasó a trabajar en la fundación también, y es una persona realmente extraordinaria. O sea, en otras palabras, yo lo que creo es que las visiones a largo plazo, si uno las puede hacer reales, las puede de alguna forma convertir en algo tangible, que sea común para ambas partes, para la Venezuela completa, porque ahorita estamos hablando de qué le diría yo a la oposición y al gobierno. Piensen en el futuro, piensen en el 2030, cómo hacer para construir ese futuro juntos, donde quepan todos los venezolanos con todas las formas de pensar y todas las ideologías y todas las formas de... Pero que al final
sea una Venezuela exitosa, una Venezuela que le dé frutos a nuestros nietos, pues. Nos queda poco tiempo, pero cuéntenos qué son Visión Revenga y Casas Blancas. Mira, bueno, Visión Revenga fue una iniciativa muy parecida a lo que acabo de contar. La idea era tratar de imaginarnos el futuro del municipio de Revenga, pero junto con todos los consejos comunales. O sea, ahí tuvimos a 49 consejos comunales del municipio de Revenga. Teníamos unos facilitadores en planificación en planificación estratégica y planificación de escenarios. Y al final terminamos sacando 3 escenarios posibles. Esos 3 escenarios después se fundieron en uno y hoy en día básicamente es lo que es la visión que tiene el municipio de Revenga y ha sido súper exitoso. ¿Y el otro era qué? Casas Blancas. Sí, brevemente, por favor. Mira, Casas Blancas fue un experimento que teníamos, que ya ha pasado más allá del experimento. Son 3 barrios que están cercanos a la hacienda, que nosotros dijimos, imagínate, o sea, la estructura de un barrio es muy parecido a la estructura de los barrios estos de Amalfi, Positano, las islas griegas, Santorini. Básicamente son barriadas en colinas, pero que después de 800 años se han convertido en barriadas muy bonitas porque son todas blancas. Entonces dijimos, ¿qué pasa si aceleramos ese proceso de consolidación? Entonces, básicamente lo que son 3 barrios que lo estamos tratando de convertir en barrios muy atractivos, muy bonitos, que sean blancos, que atraigan el turismo. Y bueno, si van hoy en día a Casas Blancas, allá al lado de la Hacienda Santa Teresa, uno ve algo totalmente diferente. Uno no lo puede creer cuando entra a esos barrios. Muchas gracias por esta visita y por la conversación. Muchísimas gracias a ti, Lirio. Gracias por la invitación. Así despedimos entrevista a Venevisión con Alberto Folmer, el presidente de la Fundación Santa Teresa. Gregorio. Muchísimas gracias, Lirio. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos, que tengan todos un excelente día. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo.